Oremos. Amantísimo Padre Celestial, en esta noche venimos a usted, como de costumbre los lunes, oh Padre Celestial, a estudiar un poco más sobre este tema de la reforma pro salud que usted nos ha dejado por medio de su santa palabra y el espíritu de profecía. Le damos la gloria, la honra y la alabanza a usted, al Hijo y al Espíritu Santo. También le estamos muy agradecidos por preservarnos la vida, la salud, a nosotros y a todos nuestros familiares, Señor. Bendícelos a cada uno de ellos, y que, Señor, los que estén delicados de salud, se pueda poner su mano sanadora sobre cada uno de ellos, si es tu divina y santa voluntad, si es para darle a usted la gloria y la honra y la alabanza. Si en algún momento tenemos alguna enfermedad porque hemos violado las leyes de la salud, le suplicamos, oh Padre Celestial, que nos perdones y que nos ayudes a mejorar en este aspecto tan importante, que es clave para que tengamos buena salud y tengamos un buen discernimiento espiritual, mentes claras, mentes abiertas, a escuchar su santa palabra, a entender estas grandes verdades y poderlas compartir con otras personas que no la conocen. Te suplicamos que en esta noche nos asistas con la presencia de su Santo Espíritu para que Él nos dé la sabiduría necesaria para comprender el tema de hoy y que todas las personas que más adelante verán este tema puedan, Señor, a- adoptar esta gran reforma que es la reforma pro salud, porque usted nos ha mandado a hacer reformas y reavivamientos. Gracias, oh Padre Celestial, por permitirnos en esta noche volver a compartir estos temas que venimos estudiando desde hace un gran tiempo. Permite, oh Padre Celestial, que nos sirva de ayuda y que este conocimiento que vamos a adquirir hoy lo podamos compartir con otras personas, con nuestras familias, con muchas personas aún que no conocen este mensaje y que anhelan conocerlo, porque hay muchas personas que tienen sed del conocimiento. Ponlas en nuestro camino para que podamos compartirle lo que hemos aprendido durante todo este tiempo. Todas estas peticiones se las dejamos y las agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos dando una bienvenida a todos nuestros hermanos que se encuentran acá en la sala de Zoom. Dios los bendiga. Y bueno, vamos a continuar en el día de hoy con el capítulo 25, la página 362. Capítulo lo venimos leyendo desde la semana pasada, es un poco largo, vamos a continuar leyéndolo hoy y hoy nos va a hablar este capítulo de las carnes. Inicialmente nos habló del queso que no debía ser introducido en nuestros paladares, no debíamos, es impropio, como ella lo dice, el queso es impropio y eh, debemos de renunciar por completo a estas cosas que dañan nuestro organismo, que dañan nuestra salud. Y hoy pues vamos a continuar acá con lo que son las carnes, pero ahorita más adelante porque va a hablar mucho sobre este tema en cuanto a las carnes. Y para seguir acá, ¿cuál es el propósito de Dios para Israel? O sea, ¿cuál era el propósito de Dios para su pueblo de Israel, tanto territorial, sí, tanto territorial como espiritual, que somos nosotros hoy en día? Cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, era su propósito establecerlos en la tierra de Canaán, para que constituyeran un pueblo puro, feliz y lleno de salud. Consideremos los medios por los cuales Él quería realizar esto.
los métodos aún mm, los sometió a un sistema de disciplina que si lo hubieran seguido alegremente, habrían resultado para el bien, o sea, habría resultado para el bien de ellos. Por tanto, ellos mismos, como de, para el bien, tanto de ellos mismos como de su posteridad, ¿sí? Que quitó la carne de su alimentación. Bueno, aquí comienza hablando de la carne. Entonces, ¿cuál era el propósito del Señor? Quitar la carne, ¿sí? De su alimentación. Bueno, ya habían vivido esa amarga experiencia de todo lo que pasó allá en el desierto, la rebeldía de este pueblo mixto, de los egipcios que salieron con ellos y que incitaron más que todos el pueblo mixto, fue el que incitó a cometer esa rebeldía y cuántas personas murieron en esa oportunidad, ¿sí? Entonces, esto les debía de servir a ellos de ejemplo, que Dios quería lo mejor para ellos, como un padre amoroso que es para nosotros, para sus criaturas, Él quiere lo mejor también para nosotros. Entonces dice, los sometió a un sistema de disciplina que si lo hubieran seguido alegremente habrían resultado para el bien, tanto de ellos mismos como de su posteridad. Quitó la carne de su alimentación en gran medida. Les había concedido carne en respuesta a sus clamores. ¿Sí? Allá cuando ocurrió esa rebeldía, cuando ocurrió em, eso, ese lamento de ellos. Precisamente antes de llegar al Sinaí, les concedió, porque quieren carne, tengan carne. Pero fue provista solamente por un día. Dios podría haber provisto carne tan fácilmente como maná, pero impuso al pueblo una restricción para su bien, ¿sí? Era el propósito de Dios proveerles un alimento más adecuado a sus necesidades que el régimen afiebrante al cual muchos de ellos habían estado acostumbrados en Egipto, ¿sí? Que era la carne, era un régimen afiebrante, era un régimen dañino para ellos. Entonces él siempre ha tenido ese propósito, ¿sí? Bueno, aquí se me perdió la página. Sí, gracias, hermano. Entonces dice un régimen afiebrante. Él dice el cual muchos de ellos habían estado acostumbrados en Egipto. El apetito pervertido debía ser reducido a un estado más saludable, ese apetito pervertido con el cual venían ellos, para que pudieran disfrutar de los alimentos provistos originalmente para el hombre. ¿Y cuál fue los alimentos provistos originalmente al principio? Pues bueno, la dieta que encontramos en Génesis 1:29, las frutas de la tierra que Dios les dio a Adán y a Eva en el Edén. Si ellos hubieran estado dispuestos a negarse la satisfacción del apetito, ¿sí? A negarse la satisfacción del apetito en obediencia a las restricciones divinas, la debilidad y la enfermedad habrían sido desconocidas entre ellos. Entonces, si hubieran seguido con esta alimentación, con esta dieta, pues no hubiera habido enfermedad para ellos. El Señor también los hubiera preservado de enfermedades y obviamente está comprobado que, como el tradicional dicho, somos lo que comemos, ¿sí? Eh, Se ha comprobado que una dieta a base de legumbres, hortalizas, plantas, bueno, todo lo mencionado, toda esta lista de esta gran provisión que Dios hizo, ha comprobado que personas que desde niños coman esta dieta nunca van a donde un médico, a no ser que sufran un accidente, ¿sí? Entonces,
nunca van a sufrir de las enfermedades comunes que sufre la humanidad hoy, ¿sí? Que son todas estas enfermedades comunes en las cuales la gente está esclavizada, tomando pastillas todo el tiempo para todas esta clase de enfermedades que se están sufriendo. Dice, sus descendientes habrían poseído fuerza física y mental, habrían tenido claras percepciones de la verdad y del deber, un discernimiento agudo y un juicio sano. Mire todo lo que se logra con la reforma pro salud, ¿sí? Adoptando estos buenos hábitos de salud y de, dice aquí, pero no estaban dispuestos a someterse a los requerimientos de Dios y dejaron de alcanzar la norma que Él había establecido para ellos y de recibir las bendiciones que habrían sido suyas. Murmuraron bajo las restricciones de Dios y codiciaron las ollas de carne de Egipto. Dios les permitió tener carne, pero esto les acarreó una maldición. Entonces, quieren carne, pues les dio carne, les dio gusto, pero sufrieron, como vimos, sufrieron las consecuencias. Hoy en día pasa lo mismo, se sufren las consecuencias, ¿sí? Ya después de que la gente consume carne toda una vida, pues obviamente vienen grandes consecuencias y se ha comprobado científicamente, obviamente, pues sabemos que desde un principio, pues Dios no se equivoca, pero las... Hermanita, hermanita Ángela, tenga la amabilidad de acercarse un poquito al micrófono, no importa, así apague la cámara, pero tenga el micrófono un poquito más cerca porque se escucha con dificultad. Bueno, gracias. Gracias, hermano. Bueno, estábamos diciendo que la ciencia por fin le ha dado la razón a Dios. Y eh, hoy en día muchas revistas de salud, eh, muchas instituciones de salud han comprobado que es así. Entonces, como yo le dije a una persona un día, Dios no se equivoca, que a veces no podemos llevar, digamos, o por descuido también, no lo hacemos por falta de una organización, de organizarnos bien para poder tener estos o poder suplementar o alimentarnos correctamente, comprar los productos adecuados, comprar buena fruta, buena legumbre, saber reemplazar estos productos a base de carne. Sabemos que hoy en día los médicos, muchos médicos dicen, aunque otros le han dado la razón a Dios, he visto, se ve por YouTube una gran cantidad de médicos o varios médicos promocionando las dietas vegetarianas, ¿sí? Y que la gente pues no come, muchos no comen carne. Hay médicos que son completamente vegetarianos y son médicos. Han descubierto que realmente Dios sí tuvo, ha tenido la razón por estos 6000 años, ¿sí? Y está más que comprobado. Entonces, vemos que Dios nunca miente. Es imposible que Dios mienta. Es imposible que nuestro Padre eterno, nuestro Padre de amor, que nos dio esta dieta, es imposible que Él mienta, ¿sí? Y que si Él no las dio es por nuestro beneficio, por nuestro bien. Cuando uno le dice a un hijo, no hagas eso, mira, no me sueltes la mano que te puedes caer, no hagas esto porque, y lo hace y sufre un chasco, se aporrea o sufre algo, entonces se da cuenta que su padre o su madre le están prohibiendo X o Y cosas porque quieren su bien. Entonces, nosotros hemos entendido eso. Y el pueblo de Israel, muchos, hubieron muchos fieles, como el caso de Daniel y sus 3 compañeros, ¿sí? Como el caso de Juan el Bautista, bueno, en fin, podríamos tener una lista larga para mencionar.
un ejemplo para nosotros. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Todo esto es lo que le sucedió a ellos por rebeldía, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Entonces, sabemos que son cosas dañinas, que son alimentos malos para nuestra salud, y las comemos, pues estamos codiciando. Y la codicia, obviamente, es un pecado. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Primera de Corintios 10, 6, 11. Entonces, queda este gran ejemplo, ¿sí? Gloria al Señor que nosotros hemos recibido este mensaje. El Señor a su profeta le muestra la reforma pro salud, los 8 remedios naturales, cómo la instruyó de tal manera. Somos afortunados, ¿sí? Somos dichosos de tener este amplio conocimiento que el Señor nos ha dejado por medio de su profeta. La iglesia en general en Battle Creek no ha, no ha sostenido el instituto por su ejemplo. Sus miembros no han honrado la luz de la reforma pro salud, practicándola en el seno de sus familias. En ese entonces también se veía esta rebeldía que se está viendo ahora. Sí, mire que ella aquí está denunciando que, que no estaban llevando la reforma pro salud. La enfermedad que aquejó a muchas familias en Battle Creek no necesaria, no necesitaría haberles sobrevenido si ellas hubieran seguido la luz que Dios les diera. Entonces, vemos que ella menciona acá que les sobrevino enfermedades a esas familias y no era necesario que eso ocurriera si hubieran adoptado la reforma pro salud, no les hubiera ocurrido eso. A semejanza del Israel de antaño, han desatendido la luz y no veían mayor necesidad de restringir su apetito que la que vio el Israel antiguo. Entonces, somos tercos. A pesar de que tenemos ese gran ejemplo, sí, esa historia, no hemos aprendido, porque debemos de incluirnos nosotros también, debemos de mejorar en muchos aspectos y estuvimos mucho tiempo violando las leyes de la salud. Entonces debemos de reconocer ante Dios que somos rebeldes y reconocer nuestra falta y pedirle de todo corazón al Señor que nos perdone y que nos ayude a que cada día podamos mejorar más en este aspecto. Los hijos de Israel querían tener carne para comer y dijeron, como dicen muchos hoy, moriremos sin carne. Dios le dio carne al rebelde Israel, pero su maldición estaba sobre ella. Entonces, sobre el pueblo de Israel, sobre esa multitud estaba la maldición. Podemos decir hoy en día que la maldición puede estar sobre nosotros si andamos en esa misma rebeldía. Miles de ellos murieron mientras la carne que habían deseado aún estaba entre sus dientes. Tenemos el ejemplo de los israelitas de antaño y la advertencia para nosotros es que no hagamos como ellos hicieron. Su historia de incredulidad y rebelión está registrada como una advertencia especial para que no sigamos su ejemplo de quejarnos contra los requerimientos divinos. ¿Sí? No nos podemos quejar porque el Señor ha hecho una provisión inmensa. Antes debemos estar agradecidos. Mucha gente hoy en día pregunta, ¿y qué entonces qué vamos a comer? Sí, ayer me decía alguien, no, es que las frutas vienen con pesticidas
entonces ya no podemos comer nada. Entonces ahí hay una excusa, que para poder comer de todo, pues obviamente tienen que decir que las frutas vienen ya con pesticidas y que crecen con esos pesticidas y entonces ya reniegan, reniegan de la reforma pro salud para tener la excusa de seguir comiendo de todo, ¿sí? Y seguir enfermos. ¿Cómo podemos decidir en forma tan cómo podemos decidir en forma tan indiferente, eligiendo nuestra propia conducta, siguiendo lo que nuestros propios ojos ven y apartándonos más y más de Dios, como hicieron los hebreos? ¿Sí? Y esto es una reprensión grande. Está ella haciendo una reprensión grande aquí para el tiempo que ella le tocó vivir y que si nosotros estamos en la misma condición, también esta reprensión cae para nosotros. Dios no puede hacer grandes cosas en favor de su pueblo debido a la dureza del corazón y a la pecaminosa incredulidad. Entonces Dios hiciera cosas más grandes con nosotros, pero ¿por qué no lo hace? ¿Debido a qué? A nuestra dureza de corazón y pecaminosidad e incredulidad, ¿sí? Dios no hace acepción de personas, sino que en toda generación los que temen al Señor y obran con justicia son aceptados por Él, en tanto que los murmuradores, los descreídos y los rebeldes no tendrán su favor o las bendiciones prometidas a los que aman la verdad y andan en ella. Los que tienen la luz y no la siguen, sino que desatienden los requerimientos de Dios, hallarán que las bendiciones que les pertenecían se transformarán en maldiciones. ¿Sí? Dios tiene muchas bendiciones para nosotros. Ese es un propósito de nuestro Padre amado, eh, impartirnos muchas bendiciones, pero si somos desobedientes, esas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros se van a convertir en eso, en maldiciones. Y las misericordias reservadas para ellos se convertirán en juicios. Dios quiere que aprendamos humildad y obediencia mientras leemos la historia del antiguo Israel, que era pueblo peculiar y escogido, pero que provocó su propia destrucción al seguir sus propios caminos. Nosotros sufriremos la destrucción si eh, perseveramos en la rebeldía, en seguir nuestros propios caminos, ¿sí? Así como ellos sufrieron esta gran destrucción, que no era el propósito de Dios destruirlos o que perecieran deambulando en el desierto por 40 años, ¿sí? No era porque Dios quería, que Dios no quiere que nadie se condene, pero obviamente sabemos que van a ser más los perdidos. Es más fácil para la humanidad desobedecer a Dios, andar en rebeldía, que andar en obediencia. Nuestros hábitos de comer y beber muestran si somos del mundo o si pertenecemos al número de personas a quienes el Señor ha cortado del mundo por medio de su poderosa hacha de la verdad. Entonces, no debemos de comer como el mundo. Si comemos como el mundo, pues somos del mundo. Si vestimos como el mundo, pues nos identificamos como si fuéramos del mundo, porque recordemos que la reforma pro salud también incluye la reforma del vestir, que es un tema que casi nunca tocamos, pero que sí debiéramos tocar, porque nosotros como pueblo de Dios debemos distinguirnos, ser luces en el camino, ser un ejemplo eh, en las calles, que la gente diga, allá va una verdadera cristiana. Esa persona, esta niña o esta señora, mire qué diferencia, que marquemos la diferencia, que marquemos la distinción, que seamos un pueblo distinto en todos los sentidos, no solo en la reforma del vestir, sino
en la reforma pro salud, en la forma de hablar, ¿sí? En la forma de actuar, en cómo demostramos amor a las personas que nos rodean. En todos los aspectos de nuestra vida debemos de ser un pueblo distinto. Estos constituyen su pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Dios ha hablado en su palabra, ha hablado en su palabra. El caso de Daniel y de sus tres compañeros. Adelante, hermano. O sea, menciona aquí el caso de Daniel y sus tres compañeros. Contiene sermones sobre la reforma pro salud. ¿Sí? Ahí están los fieles de Dios. ¿Cómo los miraría nuestro Dios con orgullo? Esos son mis hijos, no se contaminaron con la comida del rey. Me fueron obedientes a pesar de las circunstancias que estaban viviendo, porque no estaban en las mejores condiciones para exigir o para pedir esa alimentación. Pero Dios, como ellos se propusieron no contaminarse con esa comida, pues Dios hizo su parte y, y pudo, puso en el corazón de este hombre que les separó la comida, ceder a esa condición que ellos le pusieron, ¿sí? Dios ha hablado en la historia de los israelitas, a quienes no les concedió un régimen a base de carne, para su propio bien. O sea, y fue por su propio bien que Él los hizo. Los alimentos con pan del cielo, pan de nobles, comió el hombre, pero ellos estimularon su apetito terreno y cuanto más concentraban sus pensamientos en las ollas de carne de Egipto, tanto más odiaban la comida que Dios les daba para mantenerlos en buen estado de salud física, mental y moral. Entonces podemos ver acá, hermanos, de que Daniel y sus tres compañeros ellos tenían una percepción espiritual, eran fieles a Dios en todos los aspectos, ¿sí? Y cuál era cuál era el motivo. Ellos eran fieles a Dios en este aspecto de la reforma pro salud, por lo tanto ellos tenían un buen discernimiento espiritual. Discernieron de que ellos no debían postrarse ante una imagen, un Dios ajeno, ¿sí? Y, y mire que la reforma pro salud también les ayudó en este aspecto, ¿sí? Pasó también con Daniel cuando fue amenazado por ser tirado al foso de los leones. Él tuvo esa templanza en ese momento también, esa fe en el Señor. Él era fiel a Dios en todo. Entonces, en todos los aspectos debemos de ser fieles a Dios. Anhelaban las ollas de carne y en esto hicieron lo mismo que lo que muchos hacen en nuestros propios días, hablando de los días de ella, ¿sí? En los años 1900 está aquí consignado este escrito. Entonces, en ese entonces también el pueblo de Dios, y a ella le tocó luchar mucho con eso, ¿sí? ¿Cuántas amonestaciones hizo a la iglesia? ¿Cuántos llamados hizo ella? ¿Cuántos llamados haría hoy en día a la organización adventista? A nosotros, porque tenemos que ponernos nosotros también en esta misma posición y estar dispuestos a ser amonestados y con humildad aceptar que si estamos fallando en algo, reconocer. Entonces, para nosotros también es esta amonestación. Y hoy en día vemos que está pasando lo mismo. Declaraciones adicionales con respecto al uso de la carne por parte de los antediluvianos y los israelitas. En la página 231 y 233 lo podemos encontrar. De vuelta al régimen original, como título. No sé si algún hermano tenga un aporte que hacer hasta el momento. Bueno, continuemos.
Una y otra vez se me mostró que Dios está tratando de guiarnos de vuelta, paso a paso, a su plan original, que el hombre subsista a base de productos naturales de la tierra. Aquí se mira bueno, este escrito en 1890, ¿sí? El Señor le muestra que él se había propuesto de que nosotros regresáramos a la dieta que él colocó desde el principio. Las hortalizas, la legumbre, las frutas y los cereales deben constituir nuestro régimen alimenticio. Ni un gramo de carne debiera entrar en nuestro estómago. El consumo de carne es antinatural. Hemos de regresar al propósito original que Dios tiene, que Dios tenía en la creación del hombre. Entonces, aquí ya hace el llamado para que volvamos a ese régimen original, ¿sí? Ese, que nos preparemos porque somos las últimas generaciones. Después de ella, bueno, en el tiempo de ella no era la última, pero nosotros hoy en día estamos convencidos que nosotros somos la última generación. No estamos poniendo fechas para la venida de Jesús, pero por los tiempos que se están viviendo, pues por estas profecías que se están cumpliendo ante nuestros ojos, estamos convencidos de ello. No es tiempo ya de que todos prescindan, prescindan de consumir carne. Se hace la pregunta, ¿no es tiempo de dejar de lado la carne? ¿Cómo podemos seguir haciendo uso de un alimento cuyo efecto es tan pernicioso para el alma y el cuerpo? L- Y el cuerpo, los que se esfuerzan por llevar una vida pura, refinada y santa, para gozar de la compañía de los ángeles celestiales. O sea, si queremos esforzarnos en llevar una vida pura, refinada y santa, para poder prepararnos ahora y estar en presencia del Dios eterno y de los ángeles celestiales, pues debemos de adoptar esta reforma pro salud, ¿sí? Entonces, no es como los de la organización dicen, muchos, no es que, como dice Bullón, un pollo no te va a salvar, ¿sí? No, es que no tiene nada que ver con la salvación, no tiene nada que ver, obvio que sí, porque ella en varias oportunidades, en muchos escritos, lo ha dicho, ¿sí? ¿Cómo puedes quitar la vida de seres creados por Dios y consumir su carne con deleite? Vuelvan más bien al alimento sano y delicioso que fue dado al hombre en el principio, y tengan ellos mismos y enseñen a sus hijos a tener misericordia de los seres irracionales que Dios creó y puso bajo nuestro dominio. Entonces, aquí llama al pueblo a decir, ¿cómo pueden ustedes matar un animalito y comer su carne con deleite? ¿Sí? ¿Cómo pueden matar a un ser que Dios creó? ¿Sí? Como si nada y comer su carne. Entonces, aquí más adelante ella va a hablar de esa gran crueldad que hacían con los animalitos. Y hoy en día pasa lo mismo. Hace un tiempo yo vi un video de cómo mataban los animales y les ponían choques eléctricos y con un martillo les daban en la cabeza a esas reses y las mataban a punto de martillazos. Eso, fue terrible para mí. Yo quedé aterrorizada, quedé traumatizada viendo eso tan terrible que estaban haciendo. Mm. Y, y bueno, vamos a seguir. La preparación para la traslación, ¿sí? Los que esperan la venida del Señor con el tiempo eliminarán el consumo de carne.
la carne dejará de formar parte de su régimen, ¿sí? Los que esperan la venida del Señor, porque bueno, los que siguen comiendo carne, pues no esperan la venida del Señor, aunque con su boca digan algo distinto, pero con sus hechos están diciendo eso, que no esperan la venida del Señor, que no se quieren preparar, que no quieren obtener el carácter de Cristo, que no quieren lograr un buen discernimiento espiritual, que no quieren presentar sus cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios. Siempre debiéramos tener este fin en cuenta y esforzarnos para avanzar firmemente hacia Él, o sea, hacia este propósito, que es el dejar de comer carne y muchos productos dañinos. No puedo pensar que en la práctica del consumo de carne nos hallemos en armonía con la luz que Dios le ha agradado darnos. Si seguimos comiendo carne, no vamos a estar en armonía con Dios. Todos los que están relacionados con nuestras instituciones de salud debieran estar educándose especialmente para sustituir a base de frutas, cereales, legumbres, hortalizas, ¿sí? Sustituir la carne. Si obramos guiados por principios en cuanto a estas cosas, si como reformadores cristianos educamos nuestro propio gusto y colocamos nuestro régimen en armonía con el plan de Dios, podremos influir en otras personas en esta materia, lo cual será agradable para Dios. Dios se enorgullecerá de sus hijos, se agradará porque hagamos esto, ¿sí? A mí unas personas me decían, yo me voy a proponer a cambiar mucho nuestros hábitos de alimentación porque mi esposo sufre colesterol alto y yo veo que usted se cuida de alimentación y usted no dice que sufre de esto, nos dice que sufre de lo otro. Entonces vemos que usted se cuida mucho en la alimentación, entonces es un ejemplo que estamos dando al mundo, ¿sí? Y yo cuando tengo la oportunidad, pues les hablo, obviamente, pues les me mido un poco sin extenderme demasiado, porque hay personas pues que no le gustan que, bueno, alguien les esté echando un sermón, pero sí, mientras que tenga la oportunidad, les hablo de la reforma pro salud, les digo que es importante que nos cuidemos, porque ellos tienen un bebé pequeño y yo le digo a él, ¿usted quiere ver crecer a su hijo? Cuídese en la alimentación, ¿sí? Suena duro, suena algo crudo, pero hay que hablarles a las personas así, que se pellizquen, que sepan que si siguen con esos malos hábitos, va a llegar un momento en que van a sufrir de colesterol, de triglicéridos, no solo del colesterol, sino de triglicéridos, de presión alta, de hipertensión, en fin, hasta de un infarto, que ya de ahí que sigue los infartos. El principal objetivo del hombre no es gratificar su apetito. Existen necesidades físicas que deben, aquí se me perdió, que deben suplirse. O sea, el principal objetivo de nosotros no es solamente comer, comer y comer y ya. No, hay otras necesidades físicas que se deben suplir. Pero es necesario que debido a esto el hombre sea dominado por el apetito. Continuará quitándole la vida a las criaturas de Dios para saborear su carne como un manjar delicioso. Esas mismas personas que tratan de ser santas, puras y refinadas para disfrutar de la compañía de los ángeles celestiales. O sea, al comer esta carne, ustedes pretenden ser esas personas que quieren disfrutar de la presencia de los ángeles celestiales, ¿sí? Según lo que el Señor me ha mostrado, este orden de cosas debe de ser cambiado. Y entonces el pueblo peculiar de Dios ejercerá temperancia en todas las cosas, ¿sí? O sea,
¿Qué debe ser cambiado? Estos malos hábitos. Entonces ahí sí vamos a ejercer temperancia en todo. Los que han recibido instrucciones acerca de los peligros del consumo de carne, té, café y alimentos demasiado condimentados o malsanos y quieran hacer un pacto con Dios por sacrificio, no continuarán satisfaciendo sus apetitos con alimentos que saben son malos, o sea, que sabemos que son malos. Dios pide que los apetitos sean purificados y que se renuncie a las cosas que no son buenas. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros tengamos apetitos purificados y que renunciemos a todo lo malo, ¿sí? Dios se agrada de eso. Esta obra debe ser hecha antes que su pueblo pueda estar delante de él como un pueblo perfecto. No es que cuando Cristo venga nos va a transformar de un todo y por todo. Ese apetito pervertido no lo va a cambiar, ¿sí? Porque bueno, así como también vamos a dejar de pecar, dicen ellos, cuando Cristo venga, también nos va a cambiar, dirán, nos va a cambiar este apetito pervertido. Y no es así. Todo esto lo debemos de cambiar. En todos estos aspectos debemos de cambiar porque estamos en en un proceso de sellamiento y no sabemos en qué momento seremos, seremos, pasaremos a lista, ¿sí? Y seremos hallados faltos o fieles. Es para el propio bien de la iglesia remanente, por lo que el Señor le aconseja a ella que descarte el uso de la carne, el té y el café, así como otros alimentos perjudiciales. Hay abundancia de otras cosas que podemos usar para sostener nuestra vida y que son sanas y buenas. Entonces, no hay excusa porque hay una gran provisión, como yo siempre lo he dicho y ella lo ha consignado en sus escritos. Perfeccionando la santidad. Qué bonito este título. Perfeccionando la santidad. Debemos Deben verse mayores reformas entre nuestros hermanos que pretenden estar esperando la pronta venida de Cristo. La reforma pro salud ha de hacer entre nuestros hermanos una obra que todavía no se ha hecho. Vuelve a mencionar que en ese entonces esto indica que muchos no, obviamente pues sin generalizar, más que había muchos fieles, pero habían gran mayoría que no. Entonces, esa obra pues todavía no se ha hecho, no se había hecho. ¿Y qué diría ella en estos tiempos? Hay personas que debieran estar despiertas ante el peligro de comer carne, pero que continúan consumiendo carne de animales, poniendo así en peligro la salud física, mental y espiritual. Muchos que están hoy solamente medio convertidos con respecto al consumo de carne, abandonarán el pueblo de Dios para no andar más con él. Entonces, ¿qué dice ella? Medio convertidos, ¿sí? Pues podría, y hoy sí que más podría ella haber dicho esto, ¿sí? Hoy en día, quizás, bueno, nosotros no comamos carne y estamos en un proceso de ir puliendo más y más cada día, pero muchos dicen, no, es que no tiene nada que ver con la salvación. Y vemos que muchos que están hoy solamente medio convertidos con respecto al consumo de carne, ¿qué harán más adelante? ¿Sí? Abandonarán el pueblo de Dios, ¿sí? Renunciarán a su fe. En todas nuestras obras debemos obedecer las leyes que Dios ha dado para que las energías físicas y espirituales puedan obrar armoniosamente. Los hombres pueden tener una forma de piedad, pueden aún predicar el Evangelio y sin embargo no estar purificados
ni santificados. Solo tener una forma de piedad, pueden ser grandes predicadores, pero no están purificados todavía ni santificados. Los ministros deben de ser estrictamente temperantes en su comer y beber. No sea que hagan sendas torcidas para sus pies, desviando al cojo, ¿sí? Desviando a los peligreses, a los que cojean, a los que son débiles en la fe. Haz que si el predicador, ese predicador tan prominente, pues no lleva la reforma pro salud, pues bueno, ¿será que no es necesaria? Entonces yo también voy a seguir su ejemplo. Entonces se fijan es en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, ¿sí? Que apoya su brazo en el hombre. Entonces dice acá, los ministros deben de ser estrictamente temperantes en su comer y beber, ¿sí? Entonces no sea que desvíen a los que están débiles, los que son débiles en la fe, del, o sea, que los desvíen a los que son débiles de la fe del camino. Si Dice, sí, mientras proclaman el más solemne e importante mensaje que Dios jamás haya dado, mensaje del tercer ángel, los hombres combaten, los hombres combaten la verdad complaciendo hábitos incorrectos de comer y beber, quitan toda la fuerza del mensaje que llevan. Si están predicando el mensaje del tercer ángel, y no están andando conforme a lo que predican, están dando un mal ejemplo en este aspecto también. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se quita la fuerza del mensaje, ¿sí? Por ejemplo, hace un tiempo pasó algo, allá enviaron a un pueblo, enviaron a unos muchachos, a unos misioneros. Y entonces una señora decía, pero ellos ¿por qué comen carne y usted no come carne? Ellos no son pues de la misma religión suya, le decían a esta persona ya de la organización. Y entonces ella les contestó, no, pues eh, el Señor nos da el mensaje y nos da libre albedrío. Ellos decidieron desobedecer a Dios en ese aspecto. Yo sí decido obedecer a Dios en este aspecto, porque Dios quiere que yo viva aliviada, que yo tenga buena salud. Entonces, mire cómo quitan la fuerza al mensaje. Qué ejemplo, el mundo lo ve. Y dice, usted lleva la reforma pro salud, ellos ¿por qué no la llevan? ¿Sí? Entonces siempre se están fijando en lo malo, ¿sí? Y son personas que, como dice la profeta del Señor, pues estos ministros deben de ser purificados, santificados y llevar estrictamente esta reforma. Y si no, pues mejor que no sean ministros, mejor que no sean predicadores de la palabra, porque están quitándole esa fuerza al mensaje que están llevando. Los que se complacen en comer carne, el tomar té y en la glotonería están sembrando semillas cuya cosecha será dolor y muerte. Los alimentos no saludables colocados en el estómago fortalecen los apetitos que combaten contra el alma y así se desarrollan las propensiones inferiores. Un régimen a base de carne tiende a desarrollar la animalidad, ¿sí? El progreso de la animalidad disminuye la espiritualidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir ella con esto? Pasiones animales, pasiones bajas. Entonces dice, el progreso de la animalidad destruye la espiritual y hace que la mente resulte incapaz de comprender la verdad. No hay un discernimiento espiritual. La palabra de Dios nos amonesta claramente que a menos que nos abstengamos de la concupiscencia de la carne, la naturaleza física será puesta en conflicto con la naturaleza espiritual, ¿sí? Esa naturaleza física.
las obras de la carne, la concupiscencia, ¿sí? Las pasiones bajas. El acto de comer lujuriosamente, hablando de las pasiones bajas, hablando de comer estas carnes y todo, que aumentan las bajas pasiones, está en pugna contra la salud y la paz. Así se establece una guerra entre los atributos más elevados y los más bajos del hombre. Las propensiones inferiores, poderosas y activas, oprimen al alma. Los intereses superiores del ser son puestos en peligro por la indulgencia de los apetitos no sancionados por, por el cielo. No sé si tienen algún comentario con respecto a lo que acabamos de leer. Bien, entonces vamos a seguir. Espérame aquí un segundo. Mano Carlos, le va a pedir el favor que me puede leer el próximo párrafo, si es tan amable. Los que pretenden creer la verdad han de custodiar cuidadosamente las facultades del cuerpo y la mente, de manera que Dios y su causa no sean de ninguna manera deshonrados por sus palabras o acciones. Los hábitos y las prácticas han de someterse a la voluntad de Dios. Hemos de dar cuidadosa atención a nuestro régimen. Se me ha presentado claramente que el pueblo de Dios ha de tomar una posición firme en contra del consumo de carne. ¿Estaría Dios dando a su pueblo durante 30 años el mensaje de que si sus hijos desean tener sangre pura y mentes claras, deben abandonar el uso de la carne si Él no quisiera que ellos prestaran atención a su mensaje? Por el empleo de la carne se fortalece la naturaleza animal y la naturaleza espiritual se debilita. Gracias, hermano. Maravilloso escrito, ¿no? Mire que Él quiere que nosotros tengamos un buen discernimiento espiritual, que no alimentemos las pasiones bajas, ¿sí? Y que debido a los malos hábitos, pues interfiere con nuestra vida espiritual, ¿sí? Y dice, ¿estaría Dios dando a su pueblo durante 30 años el mensaje de que si sus hijos desean tener sangre pura, o sea, ¿será que Dios está queriendo decir acá, Dios lo está dando por solo capricho? No, es porque Dios sabe que si no tenemos sangre pura, que no tenemos mentes claras, si no tenemos un régimen adecuado, no tenemos un régimen, si no renunciamos a estos alimentos dañinos, a la carne, ¿sí? Entonces no podemos fortalecer la naturaleza animal, las bajas pasiones, ¿sí? Dice, los males morales derivados del consumo de carne no son menos potentes que los males físicos. O sea, hablando de los males morales comparando con los males físicos, o sea, las enfermedades que nos acarreamos son igual de grandes a los males morales, ¿sí? La carne daña la salud y todo lo que afecta el cuerpo ejerce también sobre la mente y el alma un efecto correspondiente. Pensemos en la crueldad hacia los animales que entraña la alimentación con carne. O sea, la crueldad que nosotros al comer carne, pues estamos, entre más comedores de carne haya, pues más animalitos se deben de matar, más animales, más la gente nos provee la carne. Y en su efecto, dice, y en su efecto, en quienes los matan, en los que son testigos del trato que reciben,
¿Cuánto contribuye esto a destruir la ternura con que deberíamos considerar a estos seres creados por Dios? ¿Sí? Sí, hay personas hoy en día, bueno, que no comen carne porque son animalistas y dicen, bueno, no, yo no voy a comer carne porque así yo si como carne contribuyo a que maten más animalitos, entonces no lo hacen por salud, por seguir la reforma por salud, por tener un discernimiento espiritual, no lo hacen por eso, sino porque son animalistas y les gusta, pues, les da pesar, les gusta mucho los animales, cuidar de los animales, y lo hacen, pues, por eso es una bonita causa, pero realmente la razón, bueno, otra razón muy importante que Dios quiere es esto, que nosotros no se vea empañada nuestra espiritualidad, que no alimentemos pasiones bajas, ¿sí? El uso común de la carne de animales muertos ha tenido una influencia deteriorante sobre la moral, así como sobre la constitución física, ¿sí? La moralidad y la parte física. Una salud pobre en una variedad de formas revelaría ser resultado seguro del consumo de carne, si pudiera rastrearse la causa del efecto. Entonces, habla que la gente adquiere una salud pobre, ¿sí? En una variedad de formas, ¿sí? Y entonces, por eso es que mucha gente, pues, por ejemplo, hay personas que van donde el médico y bueno, les prohíben algunas cosas, pero los mandan a comer otras. Entonces, pues están haciendo, por un lado, una prohibición buena, porque les prohíben las carnes rojas, que son las más dañinas, pero obviamente sabemos que todo lo que sean carnes, todo lo que sea carne de animal, todos los animales sufren enfermedad, todos, el pez, los peces, eh, los, eh, los animales del mar tienen mucha contaminación en el mar, en las aguas, y hablando de los pollos, pues ni se diga, la carne de los pollos, estos animales que crían en corrales. Los que usan carne desatienden todas las advertencias que Dios ha dado concerniente a esta cuestión, ¿sí? No tienen evidencia de que andan en sendas seguras. O sea, no están seguros y ellos están andando una senda segura, valga la redundancia. No tienen la menor excusa por comer carne de animales muertos. La maldición de Dios descansa sobre la creación animal. Muchas veces, cuando se come carne, ésta se descompone en el estómago y produce enfermedad. El cáncer, los tumores y las enfermedades pulmonares son producidos mayormente por el consumo de carne, ¿sí? Mayormente el cáncer, ¿sí? Los tumores cancerosos, ¿sí? Muchos tumores, ¿sí? Y la- las enfermedades pulmonares de los pulmones. Y podemos sumarle otras enfermedades más que son, por ejemplo, como el ácido úrico, ¿sí? El ácido úrico que se produce en las articulaciones, que hoy vamos a hablar en el último segmento de las articulaciones, los últimos 10 o 15 minuticos. Ya estamos aquí terminando, creo que estamos terminando el capítulo, no sé qué tanto nos falte. Podemos utilizar otros 10 minuticos. Ojalá que todos pudieran discernir estos asuntos como me fueron presentados. Todos aquellos que ahora son tan descuidados, tan indiferentes con respecto a la edificación de su carácter. Mire que tiene mucha relación. Los que defienden el régimen a base de carne nunca abrirían nunca abrirían sus labios para justificar
un apetito que requiera la muerte de los animales. Tal régimen contamina la sangre en sus venas y estimula las propensiones animales inferiores. Debilita la percepción aguda y el vigor de pensamiento para entender a Dios y la verdad. Entonces, por eso es que hoy en día, ¿sí? No hay discernimiento espiritual, ¿sí? ¿Cómo vamos a tener discernimiento espiritual si tenemos una mente embotada con, con todo lo que comemos? Dice, y para lograr un conocimiento de sí mismo. El consumo de carne es especialmente peligroso ahora. Está hablando ella ahora en su momento. La carne no fue nunca el mejor alimento, pero pero su uso es es hoy día doblemente inconveniente, ya que el número de los casos de enfermedad aumenta cada vez más entre los animales. Eso lo dijo ella en ese entonces. ¿Qué se diría ahora? ¿Sí? Que han comprobado desde hace más o menos unos 50 años que los animales hace 50 años hacia atrás no eran tan enfermos como ahora. Y se han hecho estudios de que los animales están ahora muy enfermos. Entonces, ella lo dijo en 1905. ¿Qué pasaría 120 años después? ¿Mm? Los animales se están enfermando cada vez más y no transcurrirá mucho tiempo antes de que los animales de origen, antes de que los que los alimentos de origen animal sean descartados por muchos, además de los adventistas del séptimo día. Y es lo que está pasando hoy. Qué profecía tan contundente es esta. Como ella Esto es prácticamente una profecía porque hoy en día muchas personas han optado por el vegetarianismo, se han vuelto vegetarianos, inclusive vemos restaurantes solo restaurantes vegetarianos. Y en casi todo restaurante que hay en las ciudades, hay 3 o 4 platos vegetarianos. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que hay mucha mayoría de gente que van a estos restaurantes. Ay, usted no tiene una ensaladita, por ahí un plato vegetariano, no tienen ahí en la carta algo vegetariano. Sí, porque es que yo soy vegetariana, entonces se han dado cuenta que hay mucha gente que se está volviendo vegetariano. Y mire que ella aquí lo consigna en este escrito en 1902, ¿sí? En Joyas de los Testimonios. Entonces dice, los animales están, vuelvo y leo, están enfermando cada vez más y no transcurrirá mucho tiempo antes de que los alimentos de origen animal sean descartados por muchos, ¿sí? Además de los adventistas del séptimo día, ¿sí? Se han de preparar alimentos sanos, capaces de sostener la vida, a fin de que hombres y mujeres no necesiten comer carne. Y es lo que nosotros decimos hoy en día, ¿para qué la carne? No la necesitamos. Si Dios es un Dios sabio, Él provee en todos los alimentos que Él nos dio, la reforma pro salud, Él provee todas las vitaminas, los minerales, todo lo que nuestro cuerpo necesita. Entonces no necesitamos carne. Cuando los que conocen la verdad harán, ¿cuándo? Los que conocen la verdad harán su decisión en favor de los principios rectos para este tiempo y para la eternidad. Hace un llamado acá. ¿Hasta cuándo ustedes van a reconocer, van a adoptar principios rectos, como en este caso de la reforma pro salud? ¿Sí? Para este tiempo y para la eternidad. ¿Sí? Porque ahora es que nos estamos preparando para la eternidad. ¿Cuándo serán fieles a los principios de la reforma pro salud? ¿Cuán, ¿Cuándo aprenderán que es peligroso comer carne? Se me ha instruido para que diga
que si alguna vez el consumo de carne fue seguro, no lo es ahora, ¿sí? Hubo un tiempo que quizás lo fue seguro, pero en ese entonces, dice ella, no lo es ahora, 1902. La luz que se me dio es que no pasará mucho tiempo antes que tengamos que abandonar el uso de los alimentos animales. Aún la leche tendrá que descartarse. La enfermedad se está acumulando rápidamente. La maldición de Dios está sobre la tierra, porque el hombre la ha maldecido. Los hábitos y prácticas de los hombres han puesto la tierra en tal condición que la familia humana debe reemplazar los alimentos animales por otra clase de sostén. No necesitamos la carne en absoluto. Dios puede darnos otra cosa. Entonces, Dios puede proveer todos los nutrientes, todo lo que nuestros cuerpos requieren en una gran variedad de alimentos sanos. Entonces, vuelve y hace énfasis acá. ¿Para qué la carne? No la necesitamos, ¿sí? Hace poco escuchaba a un médico que decía, pero es que miren, que cuánto pollo debo comer a la semana, le hacen la pregunta, pero ¿para qué pollo? ¿Para qué carne? ¿Para qué huevo? No lo necesitamos, ¿sí? Un médico. ¿Y por qué? Porque le han dado la razón a Dios. Han descubierto en los estudios que han hecho de que de verdad la carne no la necesitamos. Hay que saber reemplazarla y obtendremos todo. Y además, la carne puede tener proteína, el pollo, el huevo, pero tiene sus consecuencias, ¿sí? Hay consecuencias graves. En cambio, comer frutas, comer legumbres, hortalizas, plantas, todo esto, semillas, todo esto no tienen consecuencias. Obviamente, pues no debemos excedernos en obviamente de lo bueno poco y de lo malo nada. No podemos comer en exceso las cosas que son beneficiosas para nuestra salud, porque eso pasaría a ser glotones, a ser intemperantes, ¿sí? Adelante, hermano. Dice, si conocierais solamente la naturaleza de la carne que coméis, si vierais los animales vivos cuya carne es tomada cuando se matan, os apartaríais con asco de la carne. Los mismos animales cuya carne coméis están frecuentemente tan enfermos que si se los dejara morir por esa causa, mm, que si los dejara, morirían por esa causa. Pero mientras todavía está en ellos el aliento de vida, son sacrificados y traídos al mercado. Incorporáis directamente en vuestro organismo humores y veneno de la peor clase, y sin embargo no os dais cuenta de ello. Entonces, ¿qué hacen los dueños de esos animales que están enfermos? Los llevan rapidito a los mataderos, a donde, bueno, hoy en día pues los venden en esas ferias y bueno, en fin, y los llevan y los venden rápido antes de que mueran y pierdan ellos, tengan ahí una gran pérdida. Los animales sufren su efecto. A, a menudo se llevan al mercado y se venden para servir de alimento. Animales que están ya tan enfermos que sus dueños temen guardarlos más tiempo. Algunos de los procedimientos seguidos para cebarlos em, ocasionan enfermedades. Encerrados sin luz y sin aire puro, respiran el ambiente de establos sucios, se engordan tal vez con productos averiados y su cuerpo entero
resulta contaminado de inmundicias. Entonces, mire todo lo que sucede con estos pobres animalitos en establos sucios, se les da comida no muy apropiada, una comida mala, dañina, ¿sí? ¿Y en qué se convierten? Se contaminan, ¿sí? Y se vuelven inmundos, inmundicias. Muchas veces los animales son transportados a largas distancias y sometidos a grandes penalidades antes de llegar al mercado, arrebatados de sus campos verdes y salvando con trabajo muchos kilómetros de camino, sofocados por el calor y el polvo y amontonados en vagones sucios, calenturi- calenturientos y exhaustos, muchas veces faltos de alimento y de agua durante horas enteras. Los pobres animales son arrastrados a la muerte para que con sus cadáveres se deleiten los seres humanos. Qué horror. Eh, Eso es lo que pasa. Por ejemplo, uno ve cómo transportan esos pobres animales en unos camiones y son todos ahí apretujados. Y si alguno se echa, los otros lo pisotean, lo orinan, lo ensucian. En fin, inclusive un día yo iba con Willington y vimos un animal en un carro ahí tirado, como que se había muerto, como que cayó y ya no era capaz de levantarse y los otros lo pisoteaban. Pobres animalitos. Y ya iban rumbo ya al matadero. Muchos mueren de enfermedades causados totalmente por el consumo de carne, muchas personas. Sin embargo, no por esto el mundo parece actuar con más sabiduría, ¿sí? A menudo se matan animales que han sido transportados a través de una distancia considerable para faenar, faenarlos. La sangre se ha calentado. Están llenos de, están llenos de carne y han estado privados del ejercicio saludable, ¿sí? Y cuando tienen que viajar tanta distancia, se enferman y se agotan, y en esa condición son sacrificados para el mercado. Su sangre está muy inflamada, y los que comen su carne comen veneno. Algunos no son afectados inmediatamente, en tanto que otros son afectados por dolores agudos y mueren de fiebre, cólera o alguna enfermedad desconocida. Entonces, hay algunas personas que quizás pues no les afecta de una, pero hay otros que sí mueren con estos síntomas. Y ha pasado mucho. Me recuerdo que un día allá en el pueblo mataron un animal muy enfermo y mucha gente fue a dar al hospital y, y se dieron cuenta que era por ese animal que lo habían dejado de entrar al matadero. Parece ser que sobornaron al que estaba, al inspector o algo y dejó de entrar ese animal y muchas personas fueron a dar al hospital con una enfermedad. Fueron muy mal al hospital, varias personas, muchas que comieron de esta carne. Muchísimos animales cuyos dueños sabían que estaban enfermos son vendidos para el mercado de la ciudad y los que los compran no siempre ignoran este hecho, ya ellos saben, especialmente en las ciudades mayores. Esto se practica en gran medida y los que consumen carne no saben que están comiendo animales enfermos. Algunos animales llevados al matadero parecen parecen darse cuenta por instinto de lo que está por ocurrir y se ponen furiosos y literalmente enloquecen. Son sacrificados mientras se hallan en ese estado y su carne es preparada para el mercado. Su carne es veneno, ¿sí? Y ha producido ha producido en quienes la han consumido calambres debido al estado en que se ponen estos animales, ¿sí?
eh, esa carne le hace daño a las personas que se la comen. Calambres, convulsiones, apoplejía y muerte repentina. Y sin embargo, la causa de todos estos sufrimientos no se atribuye a la carne, ¿sí? La gente muere, pero ¿por qué se enfermó de un momento a otro y se murió? Porque hay personas que dicen, no, es que fue una muerte muy repentina, no nos lo esperábamos, y bueno, en fin. Y la persona la coge esa peste y se mueren rápido, que a las personas las coge de sorpresa, es una muerte repentina, no es una persona que estaba enferma y llevaba muchos años con diabetes, con hipertensión y quizá pues le dio no, no, son muertes que sorprenden a las personas. Algunos animales son inhumanamente tratados mientras se llevan al matadero. Literalmente son torturados y después de haber soportado muchas horas de extremo sufrimiento, son sacrificados. Se han preparado cerdos para el mercado aún mientras la plaga estaba en ellos. Y su carne tóxica ha esparcido enfermedades contagiosas y la consecuencia ha sido una gran mortandad. ¿Sí? Entonces, eh, tanto las reses como los cerdos también, eh, todos estos animales los matan así. Es lo mismo que en los galpones. Amanecen muchos pollos muertos y cogen y los arreglan y los mandan para el mercado. Entonces vamos a dejar aquí en la página, vamos a anotar aquí la página 370. Sí, es la página 370. Bueno, 370. Voy a emplear 5 minuticos más para compartirles el último segmento que yo he preparado para hoy. Y hoy vamos a hablar de las enfermedades de las articulaciones, ¿sí? Enfermedades de las articulaciones y cuáles son las causas, por qué se producen, bueno, en fin. Por favor, Em, tenga la onda de prender la cámara, hermanita. sí, un momento. Ah, muy bien, entonces, como le estaba diciendo, quise preparar este tema para hoy, este pequeño segmento, porque hemos visto que esta es una enfermedad muy común, ¿sí? Enfermedades muy comunes después de más o menos después de los 60 años o quizás antes. Hay personas jóvenes que ya sufren de las rodillas, que ya sufren de los huesos, ¿sí? Entonces vamos a hablar hoy de ese tema, este pequeño segmento que he preparado. Dice, las articulaciones son un grupo de afecciones, o sea, estas enfermedades son un grupo de afecciones que pueden causar dolor, inflamación y rigidez. Y entre ellas se encuentran o sea, hablando de las enfermedades de las circulaciones, de las articulaciones, está la artritis, la bursitis, la tendinitis y la artrosis, entre otras, ¿sí? Son las enfermedades de las articulaciones. ¿Cómo funcionan las articulaciones y por qué se degeneran? Vamos a aprender hoy cómo funcionan en las articulaciones, nuestras articulaciones. Las articulaciones son como cojines suaves que permiten que los huesos se deslicen entre sí cuando te mueves y cuando te mueves y así, cuando te mueves. Y gracias a ellas podemos caminar, agacharnos y levantar objetos sin dolor. Entonces, son como unos cojines que tenemos en los huesos, en las coyunturas. Entonces, estos cojines mor- eh, son como un cojincito protector, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando estos cojincitos se desgastan, estas articulaciones se desgastan? Sin embargo, este cojín, que es el cartílago, que así se le llama,
se va desgastando y cuando el cartílago adelgaza, los huesos pierden su protección. Entonces, al este cartílago adelgazarse, ya los huesos no tienen más protección y comienzan a rozarse entre sí, causando inflamación, hinchazón y dolor, ¿sí? Porque ya este cartílago se ha reducido, ¿sí? Se ha deteriorado y entonces ahí es donde viene ese dolor, cuando uno comienza con el dolor en las rodillas, con el dolor en los codos, con el dolor en los hombros, bueno, en varias partes del cuerpo, es porque este cartílago se deterioró, ¿sí? Según la Fundación para la Artritis, más del 50% de las personas mayores de 60 años sufren problemas de desgaste articular y la forma más común es la artrosis, donde el cartílago se degenera gravemente, haciendo que cada paso o movimiento se convierta en un desafío. Son personas que em, tienen este cartílago muy desgastado y llegan incluso a estar en sillas de ruedas. O el médico determina que hay que hacerle una cirugía y hoy en día hay muchas personas que sufren de las rodillas, inclusive nosotros que comimos carne durante tanto tiempo y que no llevamos la reforma ProSalud, alcanzamos a comenzar a sufrir de vez en cuando un dolorcito de rodilla y esto se puede revertir con la alimentación, obvio, ¿sí? Pero es lento. ¿Por qué? Porque no podemos pretender que en unos años podamos mejorar en este aspecto, aliviarnos por completo, cuando toda una vida violamos las leyes de la salud. Comimos carne, fuimos carniceros. Entonces, poco a poco esto se va revirtiendo, ¿sí? Y con algunos medicamentos naturales, con algunos hábitos que adoptemos o tengamos algún remedio que nos hagamos a diario y seamos bien constante, esto se va revirtiendo, ¿sí? Falta, bueno, ¿cuáles son los factores que aumentan el riesgo? Vamos a ver los factores que aumentan el riesgo de este desgaste de las articulaciones, ¿sí? Dice, falta de actividad física, es uno de ellos. Sobrepeso es otro problema, el cual aumenta la presión. Cuando una persona tiene sobrepeso, aumenta la presión sobre los huesos, ¿sí? Aumenta la presión más que todo en las rodillas. ¿Por qué? Porque las personas sufren más que todo es de las rodillas, porque las rodillas, las pobres rodillas, las pobres piernas son las que tienen que sostener el peso todo de la persona. Y si la persona es obesa, entonces, ¿qué le dice el médico? No, usted tiene que bajar de peso. Entonces ya la manda a hacer una dieta, bueno, o a medirse en la alimentación, no coma esto, no coma aquello, porque son los productos que más engordan y bueno, sin embargo lo mandan a comer pollito, carnita y pescado. Y ahí están las enfermedades. Bueno, a ellos no les conviene que la persona se alivie completamente. Entonces, ese es el sobrepeso, también es una causa, digamos, un factor de riesgo. Inflamación crónica causada, ¿sí? Inflamación crónica causada por la mala alimentación. Es otro factor de riesgo que causa, la mala alimentación causa inflamación, como los fritos, las salsas, azúcares refinados y alimentos ultraprocesados. El estrés y la ansiedad prolongados son otros factores también de riesgo. Deficiencia de nutrientes como vitamina D y magnesio. Cuando hay esta deficiencia de estos nutrientes también puede ocurrir este problema. Comer galletas, beber refrescos o jugos envasados o pan blanco con frecuencia, estos aumentan la inflamación y aceleran el envejecimiento de las articulaciones. Toda esta lista que hemos dado.
Azúcar está presente en muchos alimentos y también aparece con los nombres como cuando nosotros compramos, bueno, casi no es el caso de nosotros porque nosotros no compramos nada procesado. Hemos aprendido que debemos de comprar son la fruta, la legumbre, las semillas, las hortalizas, los granos y nosotros mismos prepararlo. Pero mucha gente comúnmente compran cosas ya listas, ¿sí? Por ejemplo, por nombrar algo, jugos, gaseosas, salsas, que el quesito parmesano, que la salsa de soya, que la salsa inglesa, que, bueno, en fin, todas esta clase de comidas, si se le puede llamar comidas a esto, a estos alimentos dañinos, y ellos tienen una información nutricional. Y en esa información nutricional puede venir un nombre que se llama jarabe de maíz. Eso es una especie de azúcar. Maltosa también. En algunos productos viene la maltosa y la destroza. Esto lo que es el jarabe de maíz, la maltosa y la destroza son azúcares, ¿sí? Ay, mira, no trae azúcar. Y la gente convencida que no trae azúcar, pero tiene jarabe de maíz, destroza y maltosa, ¿sí? Las papas fritas, comidas rápidas, galletas empaquetadas, son grandes enemigos de las articulaciones porque contienen azúcares, aceites refinados, conservantes, y aditivos artificiales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución para esto? ¿Cómo podemos revertir lentamente este daño? Obviamente ya todos sabemos lo que vamos a leer acá, pero lo vamos a leer porque esta información uno la saca de estas revistas, eh, de estas clínicas que tienen bueno, de estas revistas que son muy reconocidas. Y dice, evitar comer todos estos alimentos. Ahí está. Toda esta lista que acabamos de nombrar, hay que evitarlos. Sí, pero la gente no está dispuesta. Ay, no, es que sabe tan rico. Ay, no, es que esas salsas, como saben de ricas, esas especias, ay, esas galletitas tan deliciosas, la gaseosita, los juguitos, etcétera, etcétera. Sí, en lugar de azúcar, utilizar la stevia y los dátiles. Sí, y esto no lo inventamos nosotros, ¿sí? Aunque ya estaba escrito. O sea, obviamente, la profeta hasta ahora pues no hemos encontrado un escrito que mencione la stevia. Quizás esto sea un producto nuevo y los dátiles, ¿sí? Para endulzar. Por eso ellos, en ese entonces ella quizás no lo menciona, o no sé si me equivoque, si algún hermano haya leído sobre que ella haya mencionado los dátiles y la stevia. Entonces, no tengo el conocimiento. Entonces, es mejor no hablar, pues, porque obviamente todos los libros de salud que ella escribió, pues no lo hemos alcanzado a leer, entonces es mejor cuando uno no está seguro de algo. Entonces, ¿cómo se reemplaza el azúcar, la panela y estos productos dañinos? Con la stevia natural, ojalá extractada por nosotros mismos, ¿sí? Los dátiles, ya sabemos cómo preparar un endulzante de dátiles para endulzar, si necesitamos endulzar algo, ahí está, los dátiles, además estamos comiendo algo muy saludable que son los dátiles. Sustituir el pan blanco por el pan integral, hay que poner mucho cuidado también qué pan compramos y en dónde lo compramos, porque el pan integral también puede traer azúcares, también puede traer huevo, también puede traer preservantes para que ese pan dure. Y en estos días escuché decir de que el pan integral es el que más preservante trae. Entonces, obviamente, pues tenemos que comprarlo en una parte confiable donde sepamos que no utilizan estos preservantes y que podemos ir y comprar pan fresco y sabemos que no utilizan estos preservantes. Reemplazar los refrescos por las efusiones de plantas, ¿sí? Evitar las carnes rojas procesadas, el jamón, las salchichas
y otros. Estos tienen un alto contenido de sal y conservantes, lo que produce retención de líquidos y agravan la inflamación. Consumir suficiente legumbres, lentejas, frijoles, garbanzos, alberjas, etcétera. Esto contienen antioxidantes, todo esto es lo que son las legumbres. Y bueno, obviamente ya sabemos que muchos alimentos naturales, esta gran variedad de alimentos, podemos conseguir los antioxidantes. No consumir en exceso omega 6. Aquí algo que aprendí es que cuando consumimos, es que la profeta ya nos había advertido, de lo bueno, poco, no excedernos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque se han hecho estudios de que cuando consumimos demasiado omega 6, mire lo que pasa. Dice, no consumir en exceso omega 6 y consumir omega 3, ¿sí? Ir consumiendo de las dos. Obviamente, ambas son necesarias, pero no podemos excedernos. ¿Qué se encuentra en las nueces y semillas? La omega 3 la encontramos en las nueces y las semillas de chía y bueno. Cuando el cuerpo recibe demasiado omega 6 y poco omega 3, la inflamación se dispara. Cuando nos excedemos en la omega 6 y comemos poco de la omega 3, entonces ahí es donde la inflamación de las articulaciones se dispara y afectando las articulaciones y la salud en general. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que contienen omega 6? Bueno, pueden haber muchos, pero vamos a mencionar algunos, como aceites vegetales, como el girasol, eh, aceite de maíz, la soya, la canola, la cartama, sésamo, coco y palma, las nueces, almendras, avellanas, pistachos y maní. Todos estos que acabamos de mencionar contienen omega 6. ¿Cuáles son los que contienen omega 3? Bebida de soya, nueces negras, semillas de linaza y de chía, ¿sí? O el aceite de linaza, las algas, que son plantas que viven en, en el medio marino y ambientes húmedos. Entonces esas son las algas, ¿sí? Las algas, lo que llaman algas marinas, que viven pues en ambientes húmedos o dentro del mar, en el fondo del mar. Entonces, hemos hecho pues aquí una pequeña lista y queda de tarea para ustedes, hermanos, que también sigan investigando qué productos contienen omega 6 y qué, pues, qué alimentos contienen omega 6 y omega 3 para que los implementemos y obviamente como ya hemos recibido este mensaje, pues nosotros, si ya lo sufrimos o si algún hermano o hermana sufre ya de las articulaciones, sabemos que se puede revertir si estamos a tiempo y que el Señor nos ayude pues a revertir estos males que nosotros mismos nos causamos y que nos propongamos a, a- a adoptar estos buenos consejos. Muy bien, mis hermanos, entonces hemos llegado al final del tema de hoy. No sé si hay alguna pregunta, hay algún aporte antes de terminar con una oración. Gracias, hermanita. El tema estuvo muy claro. Gracias, hermana. Bueno, me alegra mucho. Entonces, vamos a concluir con una oración. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, es con alegría que estamos esta noche delante de usted para darle la gloria, la honra y la alabanza. Y agradecerle, Señor, porque cada día usted nos va instruyendo más en cuanto a este tema tan importante. Nos enseñas a cuidar nuestra salud, Señor,
para que tengamos un buen discernimiento espiritual, para que, para ser preservados de muchas enfermedades, Señor. Gracias porque le has dado este maravilloso mensaje a su profeta, y que por medio de ella nos instruyes a nosotros con todos estos escritos que ella dejó para nuestro bien. Gracias por amarnos tanto, por darnos estas grandes provisiones que usted hizo para nosotros desde el Edén, y que usted, por amor a nosotros, nos las has impartido a lo largo de las Sagradas Escrituras, y que usted, oh Padre Celestial, se ha propuesto de que estas últimas generaciones adoptáramos esta reforma pro salud para que pudiéramos prepararnos para la traslación y vivir allá, delante de usted, el Hijo y el Espíritu Santo y la hueste angélica, que tengamos mentes claras, que tengamos un buen discernimiento de su santa palabra, y que podamos ser un ejemplo para el mundo, que no comamos como el mundo, que no vivamos como el mundo, ni vistamos como el mundo, que nos preparemos cada día y que la gente vea que somos personas que conservamos, tenemos buena salud, gracias a que queremos obedecerle a usted y adoptar esta reforma pro salud, tener buenos hábitos, hacer ejercicio, tener el aire libre, salir al aire libre a caminar, tener un buen descanso, dormir bien, beber mucha agua y tener una buena confianza en usted, oh Padre Celestial. Síguenos dirigiendo, pues, Señor, para poder compartir estas preciosas enseñanzas con otras personas que aún no tienen este conocimiento. Quédate con nosotros, oh Padre Celestial, en esta noche. Bendice a todos nuestros hermanos, bendice a todos los que se encuentran delicados de salud, para que usted sea obrando en su salud y que todos podamos seguir adelante con esta reforma para que nuestra salud pueda em, mejorar cada día y revertir el daño que le hemos hecho a nuestro cuerpo durante tantos años que estuvimos violando las leyes de la salud. Todas estas peticiones se las agradecemos y las suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor me los bendiga. Un fuerte abrazo para todos. Una feliz noche. Amén, Feliz hermana noche, Ángela, hermano. muchas gracias, Dios la bendiga. Feliz noche, hermanos. Amén.